En aquel tiempo, la gente le preguntaba a Juan el Bautista, ¿qué debemos hacer? Él contestó, quien tenga 2 túnicas, que dé una al que no tiene ninguna, y quien tenga comida, que haga lo mismo. También acudían a él los publicanos para que los bautizara, y le preguntaban, Maestro, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Él les decía, no cobren más de lo establecido. Unos soldados le preguntaron, ¿y nosotros? ¿Qué tenemos que hacer? Él les dijo, no extorsionen a nadie, ni denuncien a nadie falsamente, sino conténtense con su salario. Como el pueblo estaba en expectación y todos pensaban que quizá Juan era el Mesías, Juan los sacó de dudas diciéndoles, es cierto que yo bautizo con agua, pero ya viene otro más poderoso que yo, a quien no merezco desatarle las correas de sus sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Él tiene el bieldo en la mano para separar el trigo de la paja. Guardará el trigo en su granero y quemará la paja en un fuego que no se extingue. Con estas y otras muchas exhortaciones anunciaba al pueblo la buena nueva. Tremenda manera de Juan el Bautista de predicar el reino de Dios. Es fuerte. Y fíjese que en los versículos anteriores al pedazo de evangelio que tenemos en este domingo, Juan le dice a la gente que viene a verlo desde Jerusalén, que se bajan los 32 kilómetros que hay desde Jerusalén en bajada para ir al Jordán, les dice, raza de víboras, ¿a qué vienen? Y es tremenda predicación, pero lo que les está diciendo es, basta con la hipocresía, porque muchos de ellos, dice el texto, creen que la tienen comprada la salvación, que tienen ya la entrada al cielo y que los están esperando con una tremenda alfombra roja porque son hijos de Abraham. Y Juan el Bautista va a decir, no, no es así. Si no hay una respuesta de la vida, entonces estás haciendo nada. Estás en la familia, pero como si no estuvieras. Estás en medio de la familia de los hijos de Dios, pero como el hombre o la mujer invisible, porque no se nota un cambio, un impacto en aquellos que te rodean. Por eso, uno puede caer en la trampa de una pereza espiritual. Me conformo con lo que ya hago y que tal vez lo he estado haciendo por años. Sí, llego a la iglesia, me siento en la misma banca, hago las mismas cosas que he estado haciendo. ¿Y qué puedo renovar? ¿Cómo puedo entregar algo de mí que sea que muestre que estoy renovándome, que tomo nuevos retos, nuevos desafíos para permitirle al Señor que en su gracia me vaya llenando? Es a eso un poquito lo que Juan el Bautista está empujando a la gente. Parece como que estuviera enojado, pero no, simplemente está sacudiendo a la gente. Entonces no es porque usted ha sido católico toda la vida, no porque yo vengo y me siento en esta banca, no porque doy mi ofrenda todos los domingos, sino muchas gracias que haces eso. Muchas gracias que hace eso, pero cuidado de nuevo con el peligro de pensar, estoy haciendo suficiente, ya las puertas del cielo están preparando ya los globos para soltarlos en el momento que yo vaya. Peligro también, pensar que los otros son los que necesitan conversión, porque, como digo, ya yo he estado haciendo las cosas perfectas. Y entonces pensar que la conversión solamente es para alguien más. Este mensaje de Juan el Bautista seguro que es para esos pecadores que no vienen a misa todo el año, que no se les nota, no se les encuentra, que son lo que pudiésemos criticar, que ese sería el peligro. Claro, Juan, cántale las verdades a esas personas. Entonces, si estuviera Juan aquí y tú fueras y le dijeras, ¿qué tengo que hacer, Juan? ¿Qué crees que Juan el Bautista te diría? Tal vez iría también a la misma frase, raza de víboras o de víboritas. ¿De qué? ¿Qué diría Juan el Bautista a ti? ¿Qué te diría a ti? ¿Has hecho una evaluación seria de tu caminar cristiano? El hecho de nuevo que todos hagamos lo que ya hemos hecho antes, pues sí,
Eso es como el carro que va a una velocidad constante. Es bueno, muy bueno, pero a veces a esa velocidad constante, a 1 kilómetro por hora, no llegamos a ningún lado. Entonces sí, estás constante, pero de aquí que llegues al reino de Dios, va a ser muy largo porque estás haciendo el esfuerzo mínimo. No quiero juzgar a nadie, me veo al espejo yo mismo porque digo, si yo fuese donde Juan el Bautista, después de reírme de los demás, uy, Juan el Bautista seguro me agarra como trapo sucio y me saca los trapos al sol. Y es así para todos nosotros, pero qué bueno que lo pudiésemos hacer en este domingo, vernos al espejo y pensar, ¿cómo puedo sentir que el carro agarra una velocidad más fuerte? Que yo tomo cambios necesarios en mi vida. ¿Cómo puedo hacer una evaluación seria entonces para que mi caminar hacia el reino de Dios se note la figura de Cristo en quien soy? Al estilo de los mejores profetas del Antiguo Testamento, por eso es que la gente estaba conmovida con Juan el Bautista, porque no habían habido profetas desde hace ratos. Y de repente Juan empieza a decir la verdad, pero es una verdad que lleva hacia el reino de Dios. Ellos pensaban por eso que él era el Mesías, pero comienzan a ellos, después de esa predicación, de esa invitación a la conversión, que es lo que escuchábamos la semana pasada, un bautismo de arrepentimiento para el perdón de los pecados, que es un proceso entonces, decía la semana pasada, es como un mapa para que nosotros entonces sepamos que voy en un camino, que me comprometo, el bautismo, el lavarme, para decir, ahora tengo una misión de arrepentimiento para poder llegar luego, cuando sea consciente de aquello que tiene que ser perdonado, que el Señor me lo perdone. Bien, pero entonces en esta ocasión dice que la gente pues se pregunta, pero específicamente tú hablas de la conversión, Juan, pero ¿qué tengo yo que hacer? Me encanta esa pregunta que la gente le hace para que se vaya a las cosas específicas y nos ayuda a nosotros en el discernimiento también de nuestro proceso. La pregunta, ¿qué debemos hacer? Y la respuesta de Juan es muy sencilla. Primero les dice a los publicanos que venían a que los bautizara, mire qué belleza, digo yo, que los que la gente odiaba porque cobraban el impuesto para Roma. Pero entonces ellos quieren iniciar un camino de conversión también. Tienen ese trabajo y ese trabajo les impide muchas cosas, pero Juan no les dice a ellos cosas negativas, sino que cuando le preguntan, maestro, ¿qué tenemos que hacer? Él les decía, no cobren más de lo establecido. Es decir, este es su trabajo. Entiendo que lo tienen que hacer, pero por favor, no se aproveche de las personas. No les está pidiendo el cielo, no les está pidiendo algo completamente raro, sino algo que está a su alcance. Entonces, los publicanos primero es una invitación a ser decentes y a no cobrar más. Pero antes a la multitud les decía, si tienen dos túnicas, pues hombre, puede compartir una. No le estoy diciendo que se quede desnudo. No entregues todo, pero de lo que tienes en tu casa, ¿crees que solamente tienes lo suficiente? ¿O cuántas cosas has acumulado es que nuestra mentalidad en nuestras sociedades ahora es increíble, que uno a veces se llama, ay, yo vivo con lo necesario, pero tiene un montón de cosas que no usa casi nunca. Y que si son juguetes, juguete tras juguete y un desperdicio a veces de juguetes por todos lados, desperdicio de suéteres, de camisas, pantalones, lo que sea. Porque pareciera que estamos comprando obsesivamente. Bueno, pero ese ya es otro problema para otro día. Por el momento es, entonces, ¿qué tienes que hacer? Algo sencillo, comparte de lo que tienes. Comparte de aquellas cosas que no te has querido desprender. Hombre, pero no las estás usando y alguien más se puede beneficiar. Y que en esta ocasión donde vamos a recibir al Señor, ya viene el Salvador, ya viene el Mesías. Y nosotros en la Navidad celebramos, por supuesto, esa encarnación hecha
aquí en el mundo, hecho, se hizo vecino nuestro, se hizo uno que camina con nosotros, qué belleza. Y le tocó pasar por lo que pasa cada uno de nosotros con el nacimiento, desde vivir en el vientre y salir y respirar y llorar y tener hambre, pues que lo vamos a recibir, bendito sea el niño Jesús. Pero entonces, si lo queremos recibir con gusto, entonces, ¿qué tenemos que hacer para que nuestro mapa, nuestro programa de arrepentimiento y perdón de pecados se pueda cumplir? ¿Qué debemos hacer? Comparte, comparte lo que tengas. De aquello que tú lo quieres, pero que no lo estás usando, pues puedes compartirlo con alguien que sí lo puede usar. Entonces, con la multitud compartan. No tienen que ser exagerados, pero comparta a alguien. Tiene que participar en este caminar y participa siendo hermano, siendo hermana de alguien. Hazte cercano, hazte hermano. A los cobradores de impuestos, repito lo que decía antes, solamente les dijo, ya sé que tienen que estar en ese trabajo, pero no cobren más de la cuenta. Extraordinario que en el texto se nos dice que hasta los soldados venían a él. Y el trabajo de los soldados es difícil y ellos son tiempos muy peligrosos. Y los soldados tienen que crear una actitud en la que el abuso a veces que cometen con muchas personas es para hacerse respetar y que la gente los vea como todopoderosos. Pero viene Juan el Bautista también con ese deseo que tienen ellos de convertirse y les dice, pues no extorsionen, no maltraten a nadie, conténtense con el pago que ustedes tienen. Es decir, vive de una manera más humana. Ya las personas en el tiempo de Jesús, en la cultura judía, consideraba que el ser soldado era un trabajo sucio, un trabajo impuro. Y lo que San Juan les está diciendo es, pues entonces purifiquen un poco la manera como hacen ese trabajo. Y es, no se excedan en sus funciones. No seas abusivo en la manera como tratas a los demás, porque son hermanos tuyos, no son tu posesión. Pues entonces lo que estamos viendo con esos tres ejemplos, la multitud, los cobradores de impuestos y los soldados, es que con acciones concretas, pequeñas, pueden haber resultados maravillosos y pueden poner en tu corazón la semilla que continúa ese trabajo de conversión para el perdón de los pecados. Las personas ven en Juan de verdad una persona que es capaz de hablar con la verdad en la boca. Y ellos estaban en una expectación grandísima porque se pensaban, ¿será que ya es el tiempo del Mesías? Y será él el Mesías, porque la manera como habla y como nos dice la verdad, no nos insulta, nos llega al corazón y nos dice la verdad. Pero la esperanza judía era que nos lo dice el profeta Daniel, nos habla que el ángel Gabriel justamente contaba que después de 490 semanas será el tiempo del Mesías. Y eso hace una división por días y semanas hasta llegar a esa cuenta. 7 por 7, 49, y ya el resto lo multiplica por 10. Entonces, lo que está diciendo es la perfección de la perfección. Cuando sea el tiempo perfecto, llega el Mesías. Se pensaba que Elías iba a venir antes de ese momento. Así que o él es Elías o ya vino y entonces Juan el Bautista es el Mesías. Y Juan el Bautista decía, no, yo no soy el Mesías, no me confundan. Yo estoy abriéndole el camino al verdadero Mesías. Y yo bautizo con agua, explica él. Se los decía la semana pasada. Es como prepararse para la misión. Entonces el sacerdote cuando iba a hacer los sacrificios se metía en las tinas, se metía completamente, salía, entonces decía, ya me lavé, preparado para la misión de ofrecer sacrificios. Y entonces es ese camino que voy a hacer. ¿Cuál es la misión que tú tienes cuando te bautizas en el bautismo de Juan?
Lo decía al principio, arrepentimiento para el perdón de los pecados. Se necesita una conversión para que puedan haber perdón de los pecados. Entonces, Juan el Bautista va a decir, no, yo no soy el Mesías, solamente soy el que los inicia en esa corta misión para que venga el Mesías y él sea el que les perdone los pecados. Pues entonces, ¿qué dice Juan? Viene uno más fuerte que yo, porque Dios es el más fuerte. Dios es el que es todo poder, todo amor, toda misericordia, y es a Él a quien le abrimos el oído entonces. Cuidado es de no confundir al mensajero con el destinatario. No confundir que el que trae la carta no es el más importante, es muy importante, pero lo que dice la carta y quien te la envía es lo más importante porque él viene detrás de Juan el Bautista, uno más fuerte que yo. Y dice él, yo no soy digno de servirlo, ni siquiera. Y no soy digno de desatarle la correa de las sandalias. Es que eso es lo que hace un esclavo. Y entonces dice él, yo ni siquiera tengo la dignidad de ser esclavo de el Hijo de Dios, del Mesías. Con esto Juan está previniéndonos a nosotros también de no confundir, repito, al mensajero con el Mesías, de no confundir la persona o voy a expandir un poco la idea, de no confundir al predicador que lo hace con mucho cariño y bonito y la música y todo junto, pero no confundas a ese predicador como si él fuera un Mesías. Y que entonces tu seguimiento de Cristo ahora depende de ese predicador. Que comienzo a idolatrar predicadores y siento que no puedo escuchar a nadie más sino solamente a ese. Entonces estás convirtiéndote en una persona que está idolatrando a alguien. Y es necesario recordar que ese predicador te tiene que llevar a los pies de Jesucristo. Para cada uno de nosotros. ¿Soy necesario? Yo no soy necesario. Yo sé que el que va a completar la obra es Cristo Jesús. Bien lo decía San Pablo en la carta a los Filipenses. Yo estoy convencido que el que inició la buena obra en ustedes la llevará a feliz término en Cristo Jesús, en el día de Cristo Jesús. Así es. Por eso para nosotros nuestra fuerza es Jesucristo. Nos gozamos en nuestros hermanos predicadores, nuestros hermanos sacerdotes, en el Papa, tantas cosas porque Dios se manifiesta. Si creemos en el Espíritu Santo, el Señor va a hablar de maneras inesperadas, pero con el cuidado de no quedarnos en el camino idolatrando, perdón, a una persona al lado nuestro, sino con nuestros ojos fijos en la meta, fijos en Cristo Jesús. Él tiene el bieldo en la mano para separar el trigo de la paja. Guardará el trigo en su granero y quemará la paja en un fuego que no se extingue. Esto parece como que fuese una amenaza, pero no es una amenaza. Es algo muy lindo. Está diciendo, ¿has podido tú quitarte esas manías, esas malas mañas que te acompañan, esas debilidades personales, esas debilidades, tú conoces que las podemos a veces llamar pecados u obsesiones? ¿Las has podido quitar? Decía la vez pasada, cuando uno dice, me voy a cuidar de no criticar y de repente te encuentras criticando otra vez y dices, ay, entonces voy a parar. No, no pares. No pares porque el que viene, el Señor que tiene que llegar a tu corazón, ese Señor es el único que puede agarrar el bieldo, como dice el texto, que es como un, un instrumento que tiene 3 dedos para poder tirar el trigo hacia el aire para que el aire se lleve la paja y que entonces caiga el trigo de regreso. Lo que está haciendo entonces es limpiando. Lo que el trigo no puede hacer por sí mismo, lo hace este Señor. Viene y prepara y tira y ya cae lo bonito. Yo necesito que Cristo haga eso en mí.
Yo necesito que el Mesías entonces venga con ese bieldo y me ayude a separar entonces el trigo de la paja. Y que entonces la paja también me ayude a quemarla para que ya no tenga poder sobre mí. Entonces eso es una bendición. Lo que escuchamos en esa última parte del Evangelio es una bendición para nosotros. Y es donde le decimos siempre, ven Señor Jesús, yo no te tengo miedo, tengo esperanza de que tú vengas tanto como niño, como el predicador, como el Salvador, porque te necesito en mi vida, porque con tu fuerza yo puedo ver más claro, con tu gracia y tu fuerza veo lo que necesito cambiar y tú me ayudas a separar lo bueno de aquello que es basura. Y me das la oportunidad entonces de volverme un sacrificio agradable al Padre.